y sus promesas son para ti. Y el Señor trae a mi mente este versículo que dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y si nosotros recibimos palabra, la palabra de Dios vivifica. Hay cosas, hay sectores en nuestra vida que parecen que están muertos. Y cuando digo que están muertos es porque parece que ya no somos capaces de fructificar desde esas áreas, desde esos aspectos de nosotros. Pero la palabra del Señor está sobre ti, llamándote a ser redimido y a ser restaurado, para que todo lo que Cristo depositó en ti tenga capacidad de fructificación y las naciones sean benditas en tu vida. Amo esa palabra que recibe Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos la iglesia. En nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, el que cree el llamado es el único que lo alcanza. No hay nadie que no crea en el llamado y que lo alcance. Porque cuando tú dejas de creer, dejas de correr. Cuando tú dejas de creer, dejas de estar motivado, dejas de estar apasionado. Yo quiero invitarte a creer. Yo quiero hablarte un poco de ti. ¿Me dejas? Quiero hablarte un poquito sobre lo que la Biblia dice de ese y lo encontramos en Lucas 15 y es la parábola del hijo pródigo. La palabra dice que hay un hijo que no le vamos a poner etiquetas. No vamos a ser malos porque todos fallamos. Pero básicamente trató al padre como si estuviera muerto. Porque dice que fue y le pidió la herencia para irse. Sepa, lo que tú pensaste en dejarme cuando llegue tu muerte, dámelo ahora. Y eso yo lo llamo deshonra. Cuando este padre decide darle toda la herencia, este muchacho se va a hacer su vida. La palabra dice que se gasta todo lo que tenía. Yo no sé si esto pasaría hoy, en qué se lo gastaría. Sabemos que en ese tiempo quizá no habían tantas distracciones como las hay ahora. Ahora hay, ¿quieres una oportunidad de gastar dinero? Sal de tu casa. De hecho, desbloquea tu teléfono. Te dice, baja esta app por no sé cuánto, vete a no sé qué, esto solo cuesta esto. Y completamente estamos bombardeados con tentaciones para malgastar nuestros recursos. Y este joven sale y dice que se gasta todo el dinero y hasta estuvo acostándose con prostitutas. Estuvo gastándolo en deleites carnales, deleites que solo suplían su necesidad humana. Pero cuando llega el momento, dice que él se queda sin dinero y empieza a trabajar donde están los cerdos. Y que él siente una tentación y siente hambre. Y empieza a pensar, uy, esta comida no está tan mal. La comida de los cerdos no se ve tan mala. No sé si alguna vez en tu vida comiste comida de los cerdos o de animales. Espero que no. Yo nunca la probé. Gracias a Dios tengo una esposa que cocina genial. Sí que he comido algunas cosas que, bueno, no sé. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Pero dice que en ese momento él piensa y dice, en casa de mi papá los siervos viven mejor que yo. ¿Qué hago aquí donde estoy? Voy a volver a casa de mi padre sabiendo que no me va a aceptar como hijo, porque lo deshonré. Pero le voy a pedir un trabajo como jornalero, como uno de los siervos. Voy a estar en mejor situación de la que estoy ahora. Y de repente este hijo empieza a caminar y a volver a casa. Y ahí es donde nos encontramos en Lucas 15, versículo del 20 al 24. Y dice que levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, hermoso momento, hermosa imagen. Su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice que en la casa comenzaron a regocijarse. Una de las primeras claves que tenemos que entender, si te encuentras lejos de Dios, si te encuentras en un punto de tu vida donde estás estancado, pareces no escuchar su voz, quizás estás luchando con algunas ataduras, con cierto pecado y no logras salir a luz, es que el Padre salió al encuentro del Hijo en cuanto lo vio. Y Dios está esperando a verte para salir a tu encuentro. Dios está esperando a que entres en su campo de visión para que Él te pueda ir a buscar. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Espíritu abre nuestros ojos para que nosotros veamos al Hijo, y en el Hijo vemos al Padre, encontramos la gloria del Padre. Y es por eso que la intercesión estratégica es tan importante en este tiempo. Y es por eso que no podemos ser una iglesia de domingo. Y no te estoy hablando de venir a las actividades entre semana. Te estoy hablando de ser iglesia todos los días de tu vida. Hay mucha gente que solo concibe la iglesia como un lugar de comunidad. Y es verdad, la comunidad es parte de lo que hacemos, es parte de la convivencia, la hermandad. Pero tú no eres solo un hermanito. Dios te redimió para que seas un guerrero. No sé si te gusta esta palabra o no, pero Dios quiere hacer de ti un guerrero. ¿Dónde está tu espada? ¿Dónde está tu escudo? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu pasión? Ustedes imagínense, usen la imaginación un poco. Imagínense un guerrero que va a la guerra como tú vienes el domingo a la iglesia. Nos matan a todos. Nos matan a todos. Por eso, por la palabra y por el Espíritu, tenemos que ser activados en la intercesión profética y en la intercesión estratégica para ganar a nuestra isla para el Señor. Te digo, hay cosas que se ganan en el mundo espiritual. Las batallas se ganan primero en el mundo espiritual. A veces hacemos tantos eventos y tantas cosas, tantas invitaciones, pero si no hay un trabajo hecho en el mundo espiritual antes para que caiga la defensa del enemigo, las vidas están cegadas. Hay un versículo que a mí me ministró mucho, me abrió mucho los ojos sobre la guerra espiritual. Se encuentra en Ezequiel 13:18 y dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Hay un mover, y hoy vamos a hablar de cosas profundas, y hay gente que le da miedo a estas cosas. Pero déjame decirte que así como Dios es real, el infierno es real, Satanás es real, y hay poderes de tiniebla que están operando porque quieren robarte, quieren matarte, quieren destruirte. Entonces no podemos ser como simples corderitos, no podemos ser victimistas, porque Dios nos dio una identidad de guerreros y también de guerreros victoriosos. No nos podemos quedar quietos. Y el Señor, cuando yo estaba leyendo todo esto, me hablaba sobre esos velos de hechicería que necesitamos romper en nuestra tierra. Hay cosas que se han hecho y han marcado y han atado por generaciones. Así como las familias pueden ser atadas por generaciones. ¿Creemos en esto? El alcoholismo pasa de generación en generación. La idolatría pasa de generación en generación. La drogadicción pasa de generación en generación. El adulterio parece que pasa también. Y así como Satanás ata esa genealogía, Satanás también ata la tierra que se les es entregada. Y yo no sabía todas las cosas que habían pasado aquí. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí nos da uno de los propósitos por el que el Hijo se manifestó en la tierra. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto me encanta, para deshacer las obras del diablo.
Y cuando estaba pensando cuáles son las obras que el diablo lleva haciendo por generaciones en esta tierra y marcando esta tierra, empecé a buscar información. Yo pensaba que los guanches eran indígenas tranquilos. Dios mío. Yo vivo por la zona de Messi López. Algo que me sorprende de la zona de Messi López es la cantidad de suicidio y muerte que hay en un barrio. Han habido profesoras de mi colegio que han intentado suicidarse cuando yo era niño. Y yo no escuchaba tanto que pasaba en otros lados. ¿Cómo es que en Canarias hay tanto suicidio, tanta muerte que se ve por ahí? Pero esta semana estuve leyendo sobre la historia de esta isla y leí un montón de nombres. En Tenerife hay nombres como Achamán, que es el dios supremo de los guanches. Majek, dios del sol. Chasirasi, diosa madre. Achuguayo, dios de la luna. Guayota es el demonio que creían que habitaba en el Teide. Aquí en Gran Canaria, Acorán era el dios supremo al que ellos oraban y pensaban que estaba sobre todas las cosas. Y hay un montón de historias sobre cómo los guanches tomaban a los niños y los entregaban en los lugares altos, subían al Roque Nublo y hacían sacrificios humanos allí. Hay otras historias sobre cuando el Mensei era el líder de la tribu guanche. Cuando el Mensei se moría, la persona que lo embalsamaba, un año después, debía meterse al agua y suicidarse para honrar la muerte del Mensei. ¿Cuántos jóvenes y niños ahogados hay en las islas? Y nosotros estamos queriendo pensar que los problemas que atan a la gente son meramente emocionales. Son todo culpa de Pedro Sánchez, son todo culpa de Santiago Abascal. Es la política, es la economía, la crisis, burbuja inmobiliaria, todo está pasando. Hay contextos espirituales que son mucho más profundos de lo que nosotros podemos ver, de lo que siente nuestra economía y siente nuestra convivencia en esta ciudad. Y cómo como iglesia estamos orando para atacar esos problemas de raíz. Qué importante para ser estratégico y poder romper con los velos espirituales es conocer el origen de las cosas y es conocer los contextos de la tierra en la que estás. Amén. Hay otro ídolo muy famoso que se llama el ídolo de Tara. Sí, viene de Telde. Y era la diosa de la fertilidad. A ella le oraban para quedarse embarazados, a ellos le oraban para que la tierra fuera fértil y diera fruto, y entregaban su tierra y entregaban sus hijos a estos dioses. Y todo eso hoy la tierra lo recuerda, porque la tierra no olvida. Por eso es que la redención que ha habitado en nosotros tiene que, por el poder del Espíritu y la autoridad en Cristo, fluir a través, porque necesitamos redimir nuestra tierra para que nuestra tierra sea salva de una vez. Nuestra tierra tiene que romper con maldiciones que han luchado por generaciones. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuánto tiempo oras por Canarias? ¿Cuánto tiempo oras en tu habitación por esta tierra? ¿O estás orando por tu comida, por tu sueldo, por tus cosas, por tus zapatos, por tu... Mateo 6 habla de que Dios cuida, Dios viste a los lirios del campo, Dios da de comer a los pajarillos. ¿Cómo no te cuidará a ti? Enfócate en el reino de los cielos y en su justicia, todo lo demás te será añadido. Y ese es el contexto. Cuando entramos en oración, estamos enfocados en que el reino avance, no en que en mi vida no le pase nada malo, porque el Señor está conmigo. Tú no puedes ser el enfoque de tu oración. Verdades que duelen. Si tú eres el enfoque principal de tu tiempo de oración, déjame decirte que te amas más de lo que amas a Dios. Piensas más en ti que en lo que piensas en Dios. Piensas más en tu situación que en lo que piensas en el reino.
Y voy a decir más. Dios contigo está con las manos atadas porque no puede hacer mucho. Porque una persona que no mira más allá de su ombligo no puede ser usada. ¿Te preguntas por qué el Señor no te usa más? ¿Por qué el Señor no te activa en cosas mayores? ¿Por qué el Señor no te promueve a cosas mayores? Pregúntate qué estás haciendo con tu intimidad con Él. ¿Cómo te estás preparando? ¿Y en torno a qué gira tu vida? Porque eres escogido para algo mayor que tu propia persona. ¿Lo creemos? Este hijo alcanzó el arrepentimiento. Cuando nosotros nos abrimos a la convicción del Espíritu, nos posicionamos para vivir una vida de cambio. Y muchas veces nosotros confundimos estos dos términos. Pensamos que la convicción del pecado es arrepentimiento. Y tú tienes convicción del pecado y te piensas que entonces ya estás arrepentido. Convicción de pecado es cuando el Espíritu de Dios que habita en ti te dice, oye, te equivocaste. Esto que estás haciendo no es así. Es diferente a la culpa. Porque la culpa te quiere alejar de Dios. La culpa es acusadora. La convicción de pecado es reconciliadora. Entonces tú te acercas a Dios y después de la convicción puedes vivir en arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Arrepentimiento no es sentirte mal por lo que hiciste. Arrepentimiento es decidir no volverlo a hacer. Y este joven llegó a este arrepentimiento y volvió a casa de su padre. Y dice que el padre le empieza a hacer unas ciertas etapas de preparación y de ministración con el hijo. Y lo más hermoso es que lo primero que hace es que ve el físico del hijo, ve las ropas que tienen puestas y dice, tráiganme la mejor ropa y vístanle. Hay ropas de pecado, ropas manchadas, ropas agujereadas, ropas de pobreza, ropas de esclavitud, ropas de enfermedad. Y de repente viene el Señor y nos da una nueva vestidura. Y esta nueva vestidura, ¿sabes qué simboliza? La justicia de Dios que está sobre nuestras vidas. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Justificación es un término legal y tiene que ver con la integridad. Nosotros hemos sido justificados por Cristo y en el juicio por el que vamos a pasar, cuando todo esto se termine, Él va a efectuar el pago completo por el pecado. Entonces tú te vas a presentar delante de Dios y ahí va a estar Satanás el acusador. Y va a decir, no, pero este hizo esto, este hizo lo otro, este se equivocó así, le fue infiel a su esposa, este estuvo robando, le robó Hacienda. Y de repente el Señor te va a mirar y va a decir, ah, sí, pero este ya pagó. ¿No ves que está manchado en la sangre de mi hijo? Mi hijo pagó por él. Eso es justificación. Cuando pasamos por la cruz, somos instantáneamente justificados, porque justicia es salvación y la justificación no es un proceso, es la obra redentora de Cristo por nosotros. Y después de vestirle, dice que dijo, pónganle el anillo. Y el anillo es algo curioso porque simboliza dos cosas. Lo primero que simboliza es identidad y pertenencia. Porque en la historia la gente tenía anillos que tenían el logo, la figura, tenían grabado una imagen familiar. Ya sea de su reino, de la historia de su familia. Entonces cuando Dios dice que te va a poner el anillo, te está llamando a comprometerte, te está llamando a unirte a Él, a su familia. Y le está diciendo, ponte el anillo de la familia porque ya no eres siervo, ya no eres abandonado. Déjame decirte que vuelves a ser hijo. Y hay muchas personas en este lugar que necesitan escuchar esto. Cuando el Padre nos pone el anillo, está redimiendo nuestro propósito, nos está dando una identidad nueva y la identidad no es según el ADN del mundo, es según el ADN del cielo. Dios nos engendra y nos hace hijos, santos, dedicados, regenerados, redimidos y con su espíritu sella nuestro ser para Él. Ahora pertenecemos a Cristo.
Pero también el anillo simboliza autoridad. En el tiempo de los reyes, ellos usaban el anillo para sellar decretos. Y decía la ley que el decreto del rey no había forma de que fuera abolido, solo por el mismo anillo. Hay una autoridad en el anillo, que es autoridad sobre todas las cosas. Y como este es el anillo de la casa de Dios, el que todos nosotros portamos, nosotros tenemos la autoridad delegada de Cristo para hacer la voluntad del Padre en nuestra generación. Dios nos da un anillo con el que podemos tomar su voluntad y manifestarla en la tierra. Hay historias tremendas en la Biblia. Cuando Jesús se encontraba en la barca y estaba dormido y todos los discípulos se asustan. Dice, pero ¿acaso no tienen fe? Y dice que Jesús se para, déjame leértelo, está en Marcos 4:39, dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y los discípulos se preguntaban, ¿quién es este que el viento hace caso? ¿Quién es este que los mares obedecen? ¿Quién es este que opera con esta autoridad? Jesús estaba caminando y quería tomar un higo y se acerca a una higuera. Y cuando toma de la higuera, dice que no hay higos y la maldice. Y la higuera se seca porque su autoridad no está solo sobre lo espiritual, está también sobre lo material y lo natural. Y ese es el nivel de autoridad que fue delegado a la iglesia. Y es esa la autoridad de la que habla en Marcos 16, 17 y 18. Y dice, y estas señales seguirán a los que... ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Quieres que te desafíe un poco hoy? ¿Dónde están las señales si crees? ¿Las leemos? Esto es para tu vida. Esto es lo que el Señor quiere activar en ti. En mi nombre echarán fuera demonios. Me acuerdo la primera vez que me pasó. Historia fuerte, ¿eh? Yo salgo, había una persona que se manifiesta y se fue corriendo a un cuarto, a un lugar oscuro. No había luz. Y viste eso cuando en el momento tú quieres salir corriendo y no sabes cómo actuar. Nunca me había pasado. ¿Y yo qué hice? Me metí con la persona endemoniada en ese lugar sin luz. Y fui corriendo y dije, y veo a la persona contra la pared. Me gruñía. Y cuando voy, yo, inocente de mí, pongo la mano en el hombro. Y en el nombre, ¡ay! Me fue a pegar. Y yo dije, ya. ¿Qué pasó? Gracias a Dios me había leído justo un libro. Y yo lo agarro y lo abrazo para que no me pegue. Y se empieza a tirar de la cabeza contra la pared para hacerse daño a él. Y me acordé del libro que leí. Y dije, ok, tenemos autoridad en Cristo. Y los demonios se sujetan en su nombre. En el nombre de Jesús te ato al suelo y lo solté. ¡Pah! Contra el piso. Se quería levantar, las manos hacían así contra el suelo y no podía. Porque tenemos un anillo que nos da permiso y autoridad, potestad, para que hagamos la voluntad de Dios. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué autoridad poderosa! Que no es solo para pastores, no es solo para profetas, no es solo para líderes, no es solo para gente conocida, no es solo para gente popular, es para la iglesia. Y algo que me ha dado mucha rabia durante años es que se nos ha vendido la mentira de que esto es para ciertos escogidos. Pero estas señales seguirán a los que creen. Y si tú empiezas a trabajar en tu fe, vas a empezar a operar en cosas mayores. Pero lo primero que necesitas hacer para operar en estas cosas es reconocer cuál es el anillo que estás portando. Identidad y autoridad. Y después de ponerle el anillo, dijo, traigan un calzado. El calzado simboliza el envío.
La palabra dice en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Señor nos calza para que podamos avanzar, para que podamos correr. ¿Se acuerdan lo que leíamos el domingo pasado? El que lee la visión, el que se le revela la visión, entonces comenzará a correr. Dios nos dio calzados para que nosotros podamos correr hacia la visión a la que Él nos ha llamado. El calzado representa envío. Y cada uno de nosotros fue calzado para que seamos capaces de llevar el Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hay que cumplir las profecías. Dice la palabra que Él volverá cuando el Evangelio haya sido escuchado hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros empezamos a preparar la venida de Cristo, nosotros necesitamos hablar el Evangelio, porque es una de las formas principales en la que nosotros clamamos Maranata. Si nuestro clamor es real, tiene que haber algo que arda en nosotros, que nos lleve a hablar. Lo que a ti te salvó es lo mismo que va a salvar a alguien más. No nos podemos quedar de brazos cruzados, no nos podemos quedar quietos, porque el Evangelio viene a nuestra vida y nos trae responsabilidad. Hijo, ya no tienes que estar descalzo, ya no tienes que hacerte daño. Aquí viene equipamiento para que camines hacia adelante, equipamiento para avanzar. Todos los que estamos bajo la paternidad del Padre tenemos una responsabilidad. Y déjame terminar con esta parte porque probablemente sea la que más me haya marcado de toda la historia. Quizás fue porque nací en la iglesia, me crié en la iglesia, o sea, no nací en una iglesia, nací en un hospital, ¿no? Pero me crié en la iglesia como muchos. Y en Lucas 15, cuando sigues leyendo, habla de que el hermano mayor vuelve. Y uno de los siervos está afuera y dice, oye, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando? Parece que hay música, parece que hay fiesta. Ah, tu hermano volvió a casa. ¿Ah, sí? Sí, tu hermano volvió, lo encontraron. Y papá, el padre de la casa dijo que maten el becerro gordo y están haciendo tremenda fiesta porque tu hermano fue hallado. ¿Cómo? Voy a hablar con papá, a ver qué pasa. No hay cosa más hiriente que un hijo enfadado, ¿eh? Y entra a la presencia del padre. Papá, ¿qué es esto que estoy escuchando? Viene este que se lleva la herencia, te deshonra públicamente, deja en mal lugar el nombre de nuestra familia y tú le haces tremenda fiesta. Tremenda tarta le compraste y a mí ni un colacao me prepara. ¿Qué es lo que está pasando, papá? Hay gente que está herida porque no entienden cómo gestionar el avance de otros hermanos. Hay gente que se pone celosa cuando una persona nueva entra y empieza a avanzar en el reino y madura y empieza a tener oportunidades y empieza a servir. Ya estamos hablando de cosas fuertes. Yo no estoy mirando a nadie, pero es nuestra humanidad, el ego. Chacho, yo llevo viniendo a la iglesia 15 años y este que llegó hace un año ya está predicando. Qué fuerte que tengamos ese pensamiento. Eso es lo que pensó este hijo. Yo me quedé aquí, soy fiel, trabajo, limpio, hago todo, sumo. Y este que hizo lo que hizo viene ahora y lo celebras. Y de repente el padre le tira una frase en el versículo 31. Dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si querías el becerro gordo para hacer fiesta, ¿por qué no lo tomaste? Si querías invitar a tus amigos, ¿por qué no los invitaste? Todavía no entendiste que todo lo que yo ya hice por tu hermano que acaba de llegar, que esa vestidura tú ya la tienes puesta, que el anillo tú también lo estás llevando, que tú estás calzado también. Empieza a vivir bajo la paternidad de Dios.
Empieza a activarte. No es que mira ese, cómo ahora sabe tanto de la Biblia. Ponte a estudiar. No, pero mira cómo ministra. Prepárate para ministrar. Da paso adelante. Porque todo hijo tiene responsabilidad en la casa del Padre. Te estás ocupando de la tuya. Te estás ocupando de lo que el Señor te llama a ser. En Cristo somos hijos, ya no somos siervos. Somos primeramente hijos. No podemos tratar el reino como un desconocido. Hay gente que trabaja en la empresa y dice, yo soy empleado. Tiene mentalidad de empleado, mentalidad de siervo. A mí me da igual, yo vengo, hago mis 8 horas y que no me pidan más, salgo al toque. Jefe, todavía no me llegó. Si pasaron 5 minutos. Ah, no, hay un contrato. Y está todo bien, si eres empleado. Tienes tus derechos, está bien, ejércelos. No estoy hablando en contra de eso. Pero ¿has visto qué diferencia tiene el hijo cuando trabaja en la empresa? ¿Sabes por qué? Porque sabe que se la va a quedar. Si tiene que hacer horas de más, las va a hacer, porque sabe que esa es su herencia. Y Cristo es nuestra herencia, su reino es nuestra herencia. No tratemos el reino como si nosotros fuéramos simplemente siervos. Empecemos a entender el reino desde la perspectiva de hijo. El reino es donde yo estoy llamado a invertir todos los días de mi vida. El Señor te vistió de justicia. Amén. El Señor te dio un anillo, te dio identidad, te dio autoridad. Y el Señor te calzó para que seas enviado. Así que no te quedes quieto. Deja que el Espíritu Santo active en ti. Esta ciudad la tenemos que ganar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo los ama. Porque Cristo los desea. Y nosotros no estamos aquí para efectuar nuestros deseos. Estamos aquí para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si esos corazones son el deseo de Cristo, tienen que ser nuestro deseo también. Y esta es una de las mejores oraciones que jamás podemos hacer. Señor, pon tu corazón en el mío. Pon tus deseos en mis deseos. E impúlsame a hacer tu voluntad. ¿Podemos hacer esta oración juntos?